Ricardo Salazar estaba acostumbrado a dominar cada sala en la que entraba. Su sola presencia imponía respeto, o más bien temor, entre ejecutivos, empleados y competidores. A los 51 años, había alcanzado la cima del poder empresarial en Colombia, construyendo un imperio tecnológico que lo había convertido en el hombre más rico del país. Su oficina, ubicada en el piso 52 de la torre más alta de Bogotá, era un reflejo obsceno de su ego. Mármol negro importado, alfombras persas que costaban más que una casa entera y cuadros que superaban en precio a colecciones de museos. Todo era calculado para recordarle a cualquier visitante que estaba entrando en el reino de un hombre que había derrotado a todos sus rivales. Pero aquel día, mientras ajustaba con soberbia su reloj Patek Philippe de $800, Ricardo sentía una excitación especial. No por una negociación millonaria ni por una fusión internacional, sino porque planeaba divertirse a costa de una de las personas más vulnerables en su edificio. Carmen Martínez, la mujer de limpieza que trabajaba allí desde hacía casi una década, y aún más, de su hija de 12 años, Lucía. La crueldad de Ricardo no era un accidente, era su entretenimiento favorito. Desde hacía una semana, había ideado una nueva forma de humillar a quienes consideraba inferiores. Tenía en su poder un documento antiguo, escrito en múltiples idiomas, un manuscrito que ni siquiera 5 traductores profesionales habían logrado descifrar completamente. Para él aquel texto no era más que un juguete, un instrumento perfecto para demostrar que el conocimiento real estaba reservado solo para unos pocos. «Señor Salazar», la voz temblorosa de su secretaria sonó por el intercomunicador. «La señora Carmen y su hija han llegado». «Que pasen», respondió él, con una sonrisa venenosa que le iluminó el rostro. La puerta de vidrio se abrió suavemente. Carmen entró con su uniforme azul marino impecable, empujando su carrito de limpieza. Su andar era humilde, casi invisible, como si hubiera aprendido a encogerse para no molestar a nadie. Detrás de ella venía Lucía, una niña pequeña con una mochila escolar desgastada, zapatos viejos pero lustrados y un uniforme escolar remendado, aunque impecablemente limpio. Sus ojos grandes observaban todo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Disculpe, señor Salazar», murmuró Carmen con la cabeza gacha. «No tenía con quién dejar a mi hija, así que la traje conmigo. Si es un problema, podemos volver más tarde». Ricardo levantó una ceja y dejó escapar una carcajada que sonó como un rugido de depredador. No, quédense. De hecho, me viene perfecto. Hoy vamos a tener un pequeño espectáculo». Lucía miró a su madre con desconcierto. Carmen bajó la mirada, apretando con fuerza el mango de su carrito de limpieza. Sabía lo que significaba ese tono en la voz de su jefe. Había soportado sus humillaciones durante años, pero ahora presentía que él quería llevar las cosas más lejos. Ricardo rodeó lentamente a las 2 mujeres como un tiburón que olfatea sangre en el agua. «Carmen, dile a tu hija qué haces aquí todos los días». Yo limpio las oficinas, señor», respondió con un hilo de voz. «Exacto», aplaudió Ricardo con sarcasmo. «Limpias baños, recoges basura, friegas el suelo. Y dime, ¿qué nivel de educación alcanzaste?» Carmen tragó saliva con las mejillas ardiendo. «Terminé la secundaria, señor». «¿Secundaria?», Ricardo estalló en carcajadas. «Apenas secundaria. Y supongo que tu hija heredó los mismos genes mediocres». Lucía sintió un calor extraño subirle por el pecho. Nunca había escuchado a alguien despreciar así a su madre, la mujer que trabajaba 16 horas al día para que ella y sus hermanos pudieran comer y estudiar. «Lucía, acércate», ordenó Ricardo con la sonrisa cruel de quien prepara un juego macabro. La niña avanzó con pasos pequeños, buscando la mirada de su madre, que solo pudo asentir con miedo. Ricardo colocó el documento antiguo sobre el escritorio de mármol. «Mira esto. Los mejores traductores de la ciudad, doctores universitarios, expertos con décadas de experiencia, no pudieron descifrarlo. ¿Tú sabes qué significa?» Era una pregunta retórica, un chiste cruel. Ricardo esperaba que la niña se encogiera de miedo,
pero Lucía tomó el documento con sus manos pequeñas y lo miró con atención. Sus ojos se movieron de un lado a otro, analizando los caracteres extraños. Tras unos segundos levantó la cabeza y respondió con calma: «No, señor, no lo sé». Ricardo explotó en risas, golpeando el escritorio. Exactamente lo que esperaba. Una niña de 12 años de una familia de limpiadores, incapaz de leer lo que ni siquiera los académicos pudieron. ¿Lo ves, Carmen? La inteligencia no se hereda. Tú limpias, ella limpiará. Es el ciclo natural. Las manos de Carmen temblaban. Había soportado insultos durante años, pero ver a su hija siendo el blanco de esa crueldad era insoportable. Lucía, sin embargo, respiró profundo y dio un paso más hacia el escritorio. Su voz sonó clara, inesperadamente firme. «Disculpe, señor Salazar». Ricardo arqueó una ceja. «¿Qué pasa, niña? ¿Vas a defender a tu mamita?» Lucía lo miró directamente a los ojos. «Usted dijo que los mejores traductores no pudieron leer este documento». «Así es. ¿Y qué? ¿Y usted puede leerlo?» La pregunta cayó como una piedra en el silencio de la oficina. Ricardo parpadeó sorprendido. Yo no soy traductor. Ese no es el punto. Entonces usted tampoco puede leerlo». Lucía replicó con lógica simple, pero devastadora. «Eso lo hace menos inteligente que los doctores, ¿cierto?» El rostro de Ricardo se enrojeció. No estaba acostumbrado a ser expuesto de esa manera, mucho menos por una niña. Carmen contuvo la respiración, aterrada por las posibles represalias. Lucía no se detuvo. «Además, usted asumió que yo no podía entender el documento solo porque soy hija de una mujer de limpieza, pero nunca me preguntó qué idiomas hablo». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué idiomas hablas, niña?» Lucía enumeró con calma: español, inglés, francés, portugués, alemán, italiano, árabe, ruso y mandarín. 9 idiomas. Cada palabra fue pronunciada con precisión. Cada nombre de lengua salió de sus labios, con una seguridad imposible de ignorar. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Eso es ridículo». «No, señor. Es lo que aprendí en la biblioteca municipal y con los programas gratuitos que ofrecen inmigrantes y refugiados en esta ciudad». El aire acondicionado zumbaba, pero el silencio era tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Carmen, incrédula, miraba a su hija con lágrimas en los ojos. Nunca había sabido el alcance real de lo que Lucía estudiaba en secreto. «¿Quiere que intente leerlo?», preguntó la niña, sosteniendo el documento con respeto. Ricardo sintió cómo la soberbia que lo había acompañado toda su vida comenzaba a resquebrajarse. Una parte de él quería negarse, pero otra, dominada por una curiosidad inesperada, lo impulsó a asentir. «Adelante». Lucía respiró profundo y comenzó a leer. Lo que salió de su boca paralizó a Ricardo. Un mandarín clásico perfecto, con entonaciones precisas que ningún adulto en la sala entendía, pero que transmitían una autoridad incuestionable. Cuando terminó el primer párrafo, pasó al segundo en árabe clásico, luego al tercero en sánscrito. Cada idioma fluía como si hubiera nacido en su interior. Carmen se cubrió la boca, incapaz de contener el llanto. Su hija estaba revelando un talento que trascendía cualquier expectativa. Ricardo, en cambio, sentía cómo su mundo se derrumbaba. Durante décadas había creído que el dinero lo hacía superior. Ahora, frente a él, una niña de 12 años le estaba demostrando que la verdadera grandeza no se compraba con millones, sino que se cultivaba con esfuerzo y curiosidad. Cuando Lucía terminó, dejó el documento sobre el escritorio con cuidado. «El texto dice que la sabiduría no pertenece a los palacios dorados, sino a los corazones humildes», explicó, «y que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en la dignidad con la que tratas a los demás». Cada palabra fue como un cuchillo atravesando la coraza de Ricardo. Nunca en su vida se había sentido tan expuesto, tan juzgado, tan derrotado. Lucía lo miró directo a los ojos. «¿Quiere que le traduzca todo, señor Salazar?».
Por primera vez en décadas, Ricardo no tuvo respuesta. Ricardo permanecía en silencio, con las manos temblando levemente sobre su escritorio. La arrogancia que lo había acompañado toda su vida se había evaporado, sustituida por una sensación que apenas podía reconocer: vergüenza. Una niña de 12 años lo había desarmado con la simplicidad de la verdad. Lucía esperó pacientemente, con la misma serenidad con la que había leído en 9 idiomas. Su madre, en cambio, se encontraba paralizada, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Carmen había pasado años soportando humillaciones para dar sustento a su familia, pero jamás había imaginado que su hija sería quien derrumbaría la máscara de poder del hombre más rico del país. ¿Cómo? Balbuceó Ricardo, apenas encontrando su voz. ¿Cómo aprendiste todo eso? Lucía sonrió levemente, con una calma que contrastaba con la tensión de la sala. En la biblioteca municipal, señor. Allí enseñan voluntarios, inmigrantes, refugiados, jubilados. Personas que trabajan en taxis, en casas, en panaderías, pero que saben más que muchos profesores universitarios. Ellos me dieron su tiempo, me enseñaron. Lo único que hice fue tener curiosidad y disciplina. Carmen se llevó una mano al pecho. Nunca había sabido hasta qué punto su hija se había entregado al estudio. Ella siempre la veía llegar con libros prestados, siempre leyendo hasta tarde, pero nunca imaginó que esa dedicación silenciosa la había convertido en algo extraordinario. Ricardo se dejó caer en su silla. Por primera vez en 51 años, no sabía qué hacer ni qué decir. Durante toda su vida había usado su riqueza como espada y escudo, convencido de que el dinero lo hacía invencible, pero nada de eso servía ahora. «Señor Salazar», dijo Lucía suavemente, «usted ha vivido creyendo que humillar a otros lo hace poderoso. Pero la verdadera inteligencia no está en despreciar, sino en elevar. El documento lo dice claro. El que cree ser superior por sus posesiones es el más pobre de todos». Cada palabra era como un espejo que lo obligaba a enfrentarse a su propia alma. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Nadie en décadas lo había confrontado de esa manera. «Lucía», murmuró Carmen con voz temblorosa, «es mejor que nos vayamos». Pero Ricardo levantó una mano, casi suplicante. «No, por favor, no se vayan». Carmen abrió mucho los ojos. En 8 años de trabajar allí, jamás había escuchado a Ricardo usar la palabra «por favor». «Necesito entender», continuó él, con la voz quebrada. «¿Cómo es posible que una niña sepa más que todos los expertos que he contratado? ¿Cómo puede alguien que no tiene dinero ser más rico que yo?» Lucía sostuvo su mirada con firmeza. «Porque usted confundió riqueza con valor. Confundió dinero con sabiduría. Yo estudié porque quería aprender, no para humillar. Mi mamá me enseñó que la educación es lo único que nadie puede quitarnos». Ricardo cerró los ojos. El peso de esas palabras lo golpeaba como martillazos. «¿Y qué debo hacer ahora?», preguntó en un susurro. Lucía lo observó largamente, como evaluando si la pregunta era sincera o solo otra estrategia de manipulación. Finalmente, decidió creerle. «Primero, debe disculparse con mi mamá. No solo por hoy, sino por todos estos años de tratarla como si fuera invisible». Ricardo se giró hacia Carmen. Por primera vez la miró de verdad, no como una sombra uniforme de uniforme azul, sino como una mujer, una madre, una persona. «Carmen». Su voz se quebró. Lo siento por cada día en que te traté como menos que humana. Lo siento por no haber preguntado jamás por tu vida, por tu familia, por tus sueños. Lo siento por humillarte frente a tu hija». Carmen sintió lágrimas rodar por sus mejillas. No sabía si creer en aquel hombre, pero escuchar esas palabras, aunque fueran tardías, le devolvió un poco de la dignidad que le habían arrebatado durante años. Lucía asintió. Las palabras son un comienzo, pero los cambios verdaderos requieren acciones. «¿Qué tipo de acciones?», preguntó Ricardo, casi como un alumno frente a una maestra. «Debe tratar a todos sus empleados con respeto, debe aprender sus nombres, debe reconocer que tienen familias,
sueños, vidas, y debe usar su riqueza para ayudar, no para humillar. Ricardo bajó la cabeza, derrotado pero extrañamente aliviado. No sé cómo hacer eso, admitió. Entonces aprenda, dijo Lucía con serenidad. Mi mamá puede enseñarle. Ella sabe más de liderazgo real que todos los libros de negocios que usted ha leído. Ricardo la miró, y por primera vez en 8 años vio a Carmen como realmente era. Una mujer fuerte que había criado a una hija extraordinaria mientras trabajaba jornadas interminables. Una líder silenciosa, invisibilizada por un sistema que él mismo representaba. ¿Me ayudarías?, preguntó Ricardo suavemente, dirigiéndose a Carmen. Ella lo observó con cautela. No confiaba en aquel hombre, pero reconocía que algo en su voz había cambiado. Finalmente asintió. Sí, pero con condiciones. Lucía intervino inmediatamente. 3 condiciones. Primera, mi mamá tendrá un trabajo digno, con salario justo y respeto. Segunda, usted creará un programa de becas para niños de familias trabajadoras. Tercera, usted aprenderá un idioma nuevo para sentir lo que es ser estudiante de nuevo. Ricardo asintió sin vacilar. Acepto las 3. Lucía sonrió levemente. Entonces, yo misma le enseñaré mandarín en la biblioteca municipal, todos los martes después del trabajo. La idea de Ricardo Salazar, el magnate más poderoso del país, aprendiendo idiomas en una biblioteca pública, era tan absurda que hasta Carmen dudó si había escuchado bien. Pero Ricardo, lejos de rechazarlo, extendió la mano. ¿Tenemos un acuerdo? Lucía miró esa mano poderosa, la misma que tantas veces había destruido a otros, y la estrechó con firmeza. Tenemos un acuerdo. 3 días después, Ricardo Salazar se encontraba sentado en el lobby de la biblioteca municipal Julio Cortázar. Llevaba un cuaderno sencillo en la mano, sintiéndose más nervioso que en cualquier junta empresarial. Nunca había esperado regresar al papel de estudiante, mucho menos con una maestra de 12 años. Lucía apareció con una mochila cargada de libros y una sonrisa tranquila. Buenas tardes, señor Salazar. ¿Listo para su primera lección? Honestamente, estoy aterrorizado, confesó él, provocando que varios usuarios de la biblioteca lo miraran con sorpresa. Durante la siguiente hora, Ricardo experimentó lo que jamás había vivido, la humildad absoluta de no saber nada. Intentó pronunciar los 4 tonos del mandarín una y otra vez, mientras Lucía lo corregía pacientemente. Ma, repetía torpemente, sudando como si hubiera corrido una maratón. Mejor, lo animó Lucía. Recuerde, el primer tono es alto y plano, como una nota sostenida. Ricardo se dio cuenta de que aprender era infinitamente más difícil que humillar, pero también más gratificante. En un descanso, preguntó con cautela, ¿cómo puedes enseñar con tanta paciencia a alguien que te trató tan mal? Lucía pensó unos segundos antes de responder. Porque creo en las segundas oportunidades, y porque enseñar es mi manera de honrar a todos los que fueron pacientes conmigo. Ricardo sintió un nudo en el pecho. Aquella niña, a quien él había intentado ridiculizar, le estaba mostrando la grandeza de la verdadera educación. Semanas después, la transformación era evidente. Ricardo ya no se presentaba como el hombre arrogante que despreciaba a todos. Había promovido a Carmen a directora de desarrollo humano en su empresa, con un salario digno y autoridad real para cambiar la cultura laboral. También había iniciado un programa de becas que llevaba el nombre de Lucía Martínez, otorgando educación gratuita a decenas de niños talentosos de familias humildes. En las bibliotecas públicas, los rumores corrían como fuego. El hombre más rico de Colombia estaba sentado en mesas comunes, aprendiendo mandarín y árabe de inmigrantes, refugiados y jubilados. Al principio nadie lo creía, pero con el tiempo su constancia convenció a todos. En una de esas sesiones, Ricardo confesó a Lucía: «Me siento más vivo que nunca. Antes tenía dinero, pero estaba vacío. Ahora siento que finalmente estoy aprendiendo algo que importa». Lucía sonrió. «Eso es porque ahora mide su riqueza en dignidad, no en dinero»,
3 meses después, Ricardo convocó a una ceremonia inédita en el auditorio principal de su empresa, con cientos de empleados, estudiantes y familias presentes. Anunció oficialmente la Fundación Lucía Martínez para la Dignidad Humana, dotada con $500 millones para expandir programas educativos en toda América Latina. Cuando subió al podio no habló de cifras, ni de contratos, ni de ganancias. Habló de dignidad, de respeto, de justicia social. Reconoció públicamente que había aprendido esas lecciones no en universidades prestigiosas, sino de una niña de 12 años y de su madre trabajadora. El auditorio estalló en aplausos. Pero lo que más conmovió a Ricardo no fue la ovación, sino la mirada de Lucía en primera fila llena de orgullo. «Gracias», dijo él con la voz quebrada, «porque me enseñaron que nunca es demasiado tarde para cambiar». 1 año después, Ricardo ya no era el mismo hombre. Su oficina en el piso 52 había sido remodelada. Se deshizo del mármol y los cuadros millonarios y los reemplazó por ventanas amplias y fotografías de estudiantes becados. Donde antes había un escritorio intimidante, ahora había una mesa redonda donde se reunía cada semana con Carmen, Lucía y otros líderes comunitarios. Ese día, anunció otro paso audaz: una red continental de bibliotecas de idiomas gratuitas, financiada por su fundación, donde miles de niños y adultos tendrían la oportunidad de aprender sin importar su origen. Mientras terminaba la conferencia de prensa, Ricardo se acercó a Lucía y a Carmen. «¿Saben qué es lo más increíble de todo?», dijo, mirando la ciudad desde las alturas. «¿Qué?», preguntaron ellas. «Que todo esto comenzó con una niña de 12 años que tuvo el coraje de decirme la verdad en la cara». Lucía sonrió y Carmen lo abrazó, entendiendo que aquel hombre arrogante ya no existía. Lo que quedaba era alguien nuevo, alguien que finalmente había comprendido que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en oportunidades creadas, en vidas transformadas, en dignidad restaurada. Y así, con una simple lección nacida del corazón humilde de una niña, comenzó un movimiento que cambiaría para siempre no solo la vida de Ricardo Salazar, sino la de miles de familias en toda América Latina.